Vía Pública. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, 23 horas con 15 minutos. Comenzamos en vivo una nueva edición de Vía Pública por las pantallas de Canal 24 Horas. Esta mañana la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, llegó hasta el Palacio de la Moneda para entregar una carta al presidente Sebastián Piñera en la que expresa su preocupación ante el actuar del gobierno tras el estallido social que se vive hace ya 2 semanas aquí en nuestro país. En esta misiva, en la carta, Menchú exige detener la violencia policial, respetar, por otra parte, el derecho a manifestación, abrir espacios de diálogo y comenzar también el proceso para una asamblea constituyente, además de gestionar una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La activista se reunió este domingo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos precisamente para conocer algunos antecedentes de la situación que se está viviendo en el país. Además, la ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1992 indicó que existen múltiples testimonios y evidencia hemerográfica y documental que muestran y que documentan también la represión sistemática desde hace tiempo. Rigoberta Menchú fue enfática en exigir la detención inmediata de la violencia policial y militar, respetando de manera irrestricta el derecho a manifestarse pacíficamente. Bien, y respecto también a esto mismo, vamos a abordar también y los vamos a invitar a ustedes a que interactúen con nosotros aquí en Vía Pública, como a través de la fanpage de Facebook de 24horas.cl. La pregunta para esta edición de Vía Pública es la siguiente: ¿crees que las manifestaciones afectarán las cifras económicas en los próximos meses? Sí, no. La pregunta está hecha, la respuesta ustedes se la tienen que dar, por supuesto, a través de las redes sociales. De esta forma, comenzamos esta nueva edición de Vía Pública y les damos la bienvenida de inmediato a Alejandra Arratia, directora ejecutiva de la Educación 2020. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos esta noche. También nos acompaña esta noche Magdalena Vergara. Ella es directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, muchas gracias por estar con nosotros durante esta noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, quería partir por una situación que ocurrió durante esta jornada, este lunes precisamente, que es la confirmación del cierre del año escolar en el Instituto Nacional y también en el Internado Nacional Barros Arana. Esta situación que genera también molestia por parte de la comunidad estudiantil, pero ¿cómo lo toman ustedes como parte de actores más especialistas en esta materia? Yo creo que cualquier cierre, cualquier colegio siempre es un fracaso para la sociedad y también para los procesos que se están viviendo desde el propio colegio. Sin duda, un cierre de colegio va a afectar tanto a los estudiantes como a la sociedad en sí misma por todo el resentimiento que puede generar. Sin embargo, creo que también hay que tener presente cuál era la situación que estaban viviendo ambos establecimientos que fueron cerrados. Lamentablemente estaban viviendo hechos de violencia que eran bastante graves y que, a juzgar de los sostenedores, dijeron que ponían gravemente, que afectaban la seguridad de los estudiantes. Yo creo que de todas maneras, son hechos que deben ser revisados, por supuesto, pero también es necesario que estén acompañados de otras medidas, de que los estudiantes puedan seguir de alguna manera estudiando. Es importante que no pierdan esos conocimientos, que por el cierre de año puedan dejar de ver aquellos contenidos, entonces que haya medios alternativos también que se pongan a disposición de los estudiantes. Claro, Alejandra, también consultarte sobre eso mismo, de qué forma también se puede, de cierta forma, recuperar o compensar de cierta forma que los alumnos no vayan a concluir su año escolar. Claro, a nosotros nos preocupa, comparto con Magdalena, que es una mala noticia, o sea, es algo que nosotros, por cierto, uno entiende que es una situación desafiante, una situación compleja, pero creo que aquí hay que entender un tema, que es que somos los adultos los encargados de abordar ese tema y de resolver esa situación compleja. Y el decir, no, nosotros los adultos no somos capaces de resolverlo y por lo tanto cerramos el año escolar, el año académico, nos parece que de alguna manera habla de una falla que los adultos estamos teniendo respecto a la formación de los estudiantes. Y nos preocupan adicionalmente un par de cosas más, que es por un lado la estigmatización que puede implicar, porque son específicamente esos 2 establecimientos educacionales. Nosotros sabemos que ha habido una situación que no es solo ahora, sino que ha sido mantenida en términos de una complejidad en esos establecimientos, pero creemos que aquí se está perdiendo un espacio formativo que es muy importante y que no se debería perder. Por un lado, la perspectiva más como formativa de los aprendizajes, los desafíos que los estudiantes tienen en términos de los aprendizajes a desarrollar en las distintas áreas, pero además también aquí hay un tema como de la formación más desde la perspectiva más democrática, el desarrollo de las competencias para ejercer ciudadanía, que se desarrollan en la escuela y que en el fondo, al decir, no, nosotros no podemos seguir haciendo clases y cerrar el año,
de alguna manera se está renunciando a eso, se está de alguna manera como dando por vencido frente al deber de la labor formativa que tenemos los adultos. En ese sentido, creemos que hay que revisar, o sea, sería muy bueno poder revisar la decisión y si es que no, yo creo que este es un tema que hace pensar, bueno, cómo abordamos el desafío de la educación pública en el país y por lo tanto, por ejemplo, hay una ley que ya se aprobó respecto a educación pública, la integración de los servicios locales de educación, pero quizás en algunos municipios que dicen, no, nosotros no estamos siendo capaces de hacernos cargo, quizás uno podría decir, bueno, quizás se pueden adelantar algunos pasos, pero no puede ser que los que de alguna manera tengan el costo sean los estudiantes que están en la etapa formativa. Se puede adelantar quizás ahí esos pasos en esa materia, pero hablando quizás más de una reforma mayor estructuralmente hablando. Pero, ¿qué hacer en este caso con estos mismos alumnos que hoy se quedan sin clases? Es que eso es lo que uno ve, que estos jóvenes están siendo de alguna manera, está siendo vulnerado su derecho a la educación. Por cierto que es una situación compleja, yo creo que sería muy como miope no reconocer que es una situación difícil, compleja. Además, los dos establecimientos han perdido clases, no solo ahora, sino que el primer semestre también lo cerraron antes. Ha habido situaciones como en que han perdido clases a lo largo del año. Por lo mismo, creemos que es más importante, quizás, en vez de decir vamos a cerrar el año, vamos a buscar medidas alternativas que permitan como flexibilizar las estrategias, de modo tal de poder, en el fondo, no renunciar a las oportunidades formativas. Por cierto que hay un punto fundamental, que es resguardar la seguridad, pero no quisiéramos que ese resguardar la seguridad sea a costa de transar el derecho a la educación de esos niños. Magdalena, esto vendría siendo un cierre definitivo. ¿Cómo, de qué forma? La misma pregunta que le hacía a Alejandra, ¿de qué forma uno puede actuar sobre estos niños que hoy se van a quedar sin poder cerrar su año escolar? O sea, yo creo que hay varias cosas. O sea, comparto también, como decíamos, o sea, esta es una situación que es muy compleja y hay que tomarla con mucha delicadeza. Aquí hubo muchos intentos de buscar soluciones, de buscar quizás diálogo, hubo un cambio también desde las autoridades del propio establecimiento y ninguna de esas medidas logró finalmente tener algún tipo de efecto o solucionar los problemas que se estaban viviendo. Entonces también ahí hay que ver, bueno, qué cosas también estaban en las manos de los sostenedores de poder seguir implementando y seguir buscando. Entonces, yo en ese sentido, claro, creo que no hay que ser injusto en la medida que se toma. Por supuesto que nadie quiere que se haga algo así, nadie quiere que sea una medida tan drástica lo que busque una solución del problema que se está viviendo. Y en ese sentido es donde, claro, uno podría buscar otras medidas que sean alternativas, que si bien, aunque se haya cerrado el año académicamente, se puedan buscar otras cosas como, no sé, medios online que permitan a los alumnos poder seguir estudiando, ya sea desde las casas o de otros lugares. Pero yo creo que también aquí hay un tema que es bastante mayor, que también es social, y es una violencia también que uno ve en muchas ocasiones en las manifestaciones que se están dando, que por supuesto ahí hay temas que hay que separar, no quiero como hacer un juicio de valor como sobre eso, pero también desde un inicio que comienzan estas manifestaciones como un grupo pequeño quizás, o de estudiantes o de personas externas, esta es la discusión que siempre hemos tenido, finalmente terminan generando este tipo de situaciones dentro del establecimiento, al punto de que no permiten que los otros compañeros sí puedan seguir estudiando. Ahí sin duda creo que hay una vulneración de los derechos hacia el otro que sí buscaba poder ir efectivamente a aprender, a tener nuevos conocimientos y cuál es también, y ese otro punto, cuál es realmente el valor que entrega la escuela. O sea, no es solamente conocimiento en cuanto a contenidos, materia, sino es todo la formación como ciudadano, democrática y la propia convivencia que se puede dar. O sea, el diálogo que puede haber desde dentro, cómo se impulsan los valores también en ese sentido. Entonces, son varias cosas las que uno debe tener en consideración en este tipo de conflictos que son muy, muy complejos de poder solucionar. Desde esa perspectiva, que quizás es un punto importante, como claro, estando totalmente de acuerdo con esa complejidad, yo creo que un error que hemos cometido incluso en la discusión pública respecto a este problema, a este desafío tremendo que tenemos, es que muchas veces la conversación se ha centrado solamente en las medidas punitivas. Y hemos dicho, ok, cuando pasa esto vamos a, no sé, pues, castigar de esta forma o vamos a expulsar a los estudiantes, vamos a tener medidas rápidas. Toda la discusión que tuvimos el año pasado, varios meses conversando respecto al tema de aula segura, y la discusión en ese momento era como, esto va a permitir solucionar este problema. Claramente este es un problema que es mucho más complejo y que es necesario abordar desde esa complejidad. Y por lo tanto, solucionarlo solamente mirando, nosotros ocupábamos la analogía de mirando la punta del iceberg. Es un iceberg que es mucho más complejo y por lo tanto hay que abordarlo desde esa complejidad. O sea, un niño que llega a ese tipo de conductas como más violentas, más grande,
eso parte desde... Algo le estamos fallando nosotros en términos de la experiencia formativa que le estamos dando desde muy pequeño. Entonces creemos que es importante mirarlo desde esa complejidad, porque si no, vamos a seguir teniendo este mismo problema y se va a expandir en otros espacios también. Y creemos que es importante como tomarle el peso a la necesidad de que nosotros los adultos nos hagamos cargo de que somos nosotros los responsables. O sea, cuando pasa esto en un establecimiento educacional, la pregunta que nos tenemos que hacer es en qué hemos fallado nosotros, los adultos a cargo respecto a la formación de estos jóvenes. Ahora, para ir al tema que nos convoca en esta edición de Vía Pública, el sistema de admisión escolar, este sistema que también ha generado polémica. Hubo algunas cifras también que expresó ahí la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que también estuvieron dentro de la polémica. Pero ¿es este el sistema el más representativo, quizás el que dé mayor equidad para el ingreso al sistema de educación para todos los jóvenes chilenos? ¿Parte usted? No, yo puedo partir. Esta vez parto yo. A ver, nosotros creemos que, sin lugar a duda, este sistema avanza en la dirección correcta. Ahora, no hay que perder de vista, y nos desalienta un poco a veces, que la conversación generalmente está muy centrada en cómo distribuimos un poco de los cupos en aquellos establecimientos donde hay más postulantes que cupos en esos establecimientos. Y quisiéramos estar invirtiendo mucha más energía en cómo mejoramos la calidad de la educación en todos los establecimientos. ¿Por qué? Porque en el fondo es como, siempre damos el ejemplo, si un establecimiento tiene 100 cupos y tiene 400 postulantes, siempre van a haber 300 que no van a quedar conformes. Siempre, por un tema de cupos, porque a no ser que ampliáramos los cupos, que no es eso lo que el sistema hace. Lo que el sistema hace es decir, en aquellos casos en que hay más postulantes que cupos, lo que se hace es que, entre comillas, se democratiza la distribución de esos cupos. Pero que van a quedar personas afuera, eso tiene que ver con los cupos y con que no hemos abordado como país y como quisiéramos estar abordando ahora la reflexión respecto a cómo hacemos que en todo el sistema las escuelas puedan resguardar en el fondo el derecho a la educación de los niños. Nosotros creemos que en el contexto en que estamos como país, sin lugar a duda el sistema avanza. De hecho, creemos que los resultados son bastante positivos, la verdad. Nosotros no compartimos bueno, ha habido harto debate público, pero nosotros creemos que es necesario mirar los datos en su totalidad. Porque cuando uno mira los datos solamente de las escuelas en que hay más demanda que oferta, por decirlo en esos términos, o más postulantes, hay dos principios. Exacto, más postulantes que cupos. Hay dos principios que dos razones por las cuales no nos parece que sea sensato mirar solamente ese dato. La primera razón es que a nosotros nos parece que todos los niños importan. Todos los niños estén postulando a un colegio en el cual hay cupo, o estén postulando a un colegio en el cual hay mucha demanda y pocos cupos, ¿me entiendes? Todos los niños importan por igual, no es que algunos nos importen más que otros. Y la segunda razón es que al enfocarse solamente en aquellos establecimientos que tienen más postulantes, es como que de alguna manera solo nos importara aquellos establecimientos en los cuales hay competencia por los cupos. Y queremos avanzar a una sociedad que sea menos en esa línea y más en que todos importamos por igual. Creemos, de hecho, que parte del clamor que está habiendo en este momento, como a nivel como del estallido social que hemos tenido y de la demanda que hay por una sociedad distinta, es una sociedad en que haya menos competencia y más colaboración de alguna manera, en que todos de alguna manera tengamos la misma importancia. Y por lo tanto no compartimos que importan solo los niños de un tipo de establecimiento. Nos parece que los resultados son buenos en ese contexto. Magdalena, ¿sientes tú que va quizás en la dirección correcta el sistema de admisión escolar como está en estos momentos? Yo creo que es un cambio importante de lo que existía anteriormente, sin duda. Tiene cosas buenas, muy positivas, por supuesto, la información que se entrega, por primera vez contamos con información como esa, pero yo creo que precisamente esa riqueza que entrega es lo que nos permite decir, bueno, el sistema no es perfecto y se puede ir mejorando con cada proceso y cada vez para que efectivamente pueda significar esa maximización de la preferencia de los padres. Y ahí yo tengo, si bien comparto que efectivamente el SAE no es lo que va a venir a cambiar la calidad de los establecimientos, y eso hay que tenerlo muy claro, y se debió haber tenido claro desde el minuto uno que se implementa el sistema. Pero yo le doy una mirada distinta quizá a lo que hace Alejandra respecto de
de qué es lo que ocurre con esos establecimientos con mayor demanda que cupo. Yo creo que lo que hay que hacer ahí es ver efectivamente, bueno, qué es lo que tienen esos establecimientos que finalmente hacen que los padres los prefieran a esos que a los otros. ¿Por qué existe esa sobredemanda sobre esos establecimientos? Ver cuáles son sus características, si es que es por un tema de convivencia, que es muchas veces la razón principal por la cual los padres escogían a los colegios, u otras razones. Entonces creo que ese tipo de información es muy rica para poder seguir usándola e ir perfeccionando cada vez más el mecanismo. En ese sentido hay muchas cosas que uno podría seguir haciendo para mejorar y precisamente seguir usando estos datos. Yo creo que también vale la pena decir que estos datos son preliminares. Estamos recién en una primera etapa, todavía falta una segunda etapa, que es la complementaria. También el día de mañana los padres van a decidir, o sea, tienen plazo para poder aceptar o rechazar la asignación que se les hizo. Entonces todavía quedan muchas cosas que sin duda va a ser necesario seguir mirando con atención, cosa a ver. Pero lo que yo creo que sí es significativo, que los datos de hoy día ya permiten tener ciertos resultados, cosa de poder prevenir también ciertas cuestiones que podrían pasar. Por ejemplo, un dato importante es que 50.000 estudiantes se quedaron sin ninguna asignación de colegio. Entonces, es un dato que... En ese caso, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que se hace? Cuando los estudiantes por ejemplo, esos 50.000 estudiantes que quedaron sin establecimiento, claro. ¿Qué se hace en ese caso? O sea, esta es la primera etapa, como te decía, y viene una segunda etapa que es complementaria, en donde se puede también buscar una asignación para esos estudiantes. Son varias personas que participan, los que no postularon en la primera etapa, los padres que rechazaron la asignación que se les dio y también estos alumnos que quedaron sin asignación. Y si en la segunda etapa quedan nuevamente sin asignación, se usa un criterio que es de cercanía del hogar, o sea, el establecimiento que sea cercano, cumpliendo ciertas características, por ejemplo. Pero ahí hay un punto en que uno podría mejorar. ¿Cuál es la cercanía que nosotros, o sea, cuál es la distancia que nosotros vamos a considerar? Ahí se pueden ir mejorando ciertas cosas, creo yo. ¿Ciertos criterios? Ciertos criterios también. Pensar si es la cercanía el único criterio que vamos a ocupar. En fin, hay muchas cosas que uno podría seguir viendo. Bueno, cómo mejoramos. La información que se le entrega a los padres también es clave. Yo creo que ese es uno de los grandes temas, o sea, de efectivamente cómo vamos a informar a los padres para que puedan tener un mayor campo de acción. Lo mismo, o sea, si efectivamente hay una sobredemanda por ciertos colegios, por ejemplo, este año se dio mucho de los particulares subvencionados, también de los colegios bicentenarios, de los colegios con alta exigencia, eran los más preferidos por los padres. Entonces, ver también, bueno, cómo aumentamos el marco también de posibilidad de los padres, entregando la información sobre colegios que pueden cumplir con características que tal vez ellos no los conocen, que son cercanos a sus casas, que cumplen en el fondo con los requisitos que ellos quieren, con el proyecto educativo. Entonces hay muchas cosas, yo creo que todavía podemos seguir implementando y seguir discutiendo para mejorar el sistema. Ahora, respecto a lo mismo, te quería preguntar, Alejandra, sobre la información que se le entrega a los padres. Por ejemplo, te cuento mi caso, padre de colegio particular subvencionado de región. Surge mucha información, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp, que hoy día son el medio de comunicación prácticamente de los apoderados en las aulas, o lejos de las aulas. Pero se da una situación en que muchos no conocen cómo es el sistema, a pesar de que los colegios envían la comunicación que es obligatoria, uno tiene que devolverla firmada y todo, pero no hay información respecto a cómo opera, en definitiva, el sistema completamente. Uno hace prácticamente lo que el colegio le dice, firma y entrega el papel y listo. Ese es un aspecto fundamental, porque efectivamente este sistema lo que hace, hay un punto bien importante que es que centraliza toda la información en una plataforma. Antes, no sé si se acuerdan que nosotros veíamos las colas, la gente que iba una noche, pasaba toda la noche para poder llegar a... No, aquí nada de eso ya, en los cursos en que tenemos el SAE funcionando, digamos, nada de eso es necesario ya. Pero, claro, está toda la información, pero hay un supuesto que es muy importante y que todos tenemos que ayudar a eso, que es que la información, las familias acceden a esa información. No tan solo acceden a la información, sino que además la pueden comprender y la pueden procesar, pueden hacer las preguntas que tengan. Nosotros en ese sentido, bueno, desde Educación 2020 nosotros lo que hicimos es hacer una campaña para ayudar a informar. Se llamó, la pueden buscar ahí, esta hashtag es El que sabe, SAE. ¿Ya? Ocupando la sigla también del SAE, ¿no? El que sabe, SAE, fue una campaña que hicimos nosotros de Educación 2020 con el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica y el CIAE de la Universidad de Chile,
ayudando a que las familias tengan la mayor cantidad de información posible. Y desde esa perspectiva nos parece que es fundamental ayudar a eso. Ahora, lo que tú dices es verdad, y esto es como un mal de los tiempos, digamos, que es fundamental tener como, de alguna manera, poder chequear que la información que nos llega no son fake news, por decirlo así, ¿me entiendes o no? Y es información que es fidedigna, que es real y que ayuda a una mejor postulación. Lo que decía Magdalena es súper importante. Ahora viene el periodo de complementario a la postulación, y es muy importante que las familias que no han aceptado todavía, que no quieren aceptar lo que les tocó y quieran, por ejemplo, activar la lista de espera o hacer una segunda etapa de postulación, puedan tener toda esa información. Entonces, desde esa perspectiva, llamar a todos los actores. Nosotros, desde la sociedad civil y desde Educación 2020, estamos ayudando a entregar información, pero creemos que es fundamental que esa información se difunda lo más posible, y desde esa perspectiva el Ministerio de Educación tiene una tremenda como plataforma para poder ayudar a entregar información, y quisiéramos todos ver como que toda la energía está puesta en ayudar en eso, ¿me entiendes o no? En ayudar a que las familias tengan toda la información para poder postular. Ahora, Magdalena, consultarte sobre el rol que han tenido las autoridades aquí, principalmente porque se ha puesto el énfasis, el foco principal se ha puesto sobre todo en que muchos estudiantes son los que se quedan no en el establecimiento que ellos quisieron. Son 111.000 los estudiantes que no quedaron en el establecimiento al que postularon. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Cuál es la consecuencia que eso puede tener? ¿Es una consecuencia tan grave en qué influye en definitiva en la educación del niño? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es que sin duda es el derecho preferente de los padres escoger la educación de sus hijos. Entonces, lo que uno quisiera y lo que es deseable es que cada padre pueda terminar en el colegio que él quiere para la educación de sus hijos. Y en ese sentido es lo que uno debiese buscar posibilidades, la mayor cantidad de posibilidades de eso. Entonces, que un porcentaje de padres, de ahí depende, no quede la preferencia que ellos escogen o dentro de las 3 o en fin, un sinfín de colegios que ellos hayan querido, sin duda va generando cierto, creo yo, como malestar, incluso puede generar una sensación de injusticia porque tampoco el sistema es complejo y entenderlo es muy complejo. A una persona que se le dice, oye, tu hijo no quedó en un colegio porque un algoritmo decidió que no era, de repente genera una sensación, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? Entonces, esa sensación de injusticia yo creo que es necesaria analizarla bien y atenderla, porque si no puede provocar en un problema que sea mayor. Ahora, también hay otro tema, que dentro de la calidad de la educación también es muy importante cuál es la cohesión que tienen los padres y esa alineación que podría haber de los padres con el proyecto educativo del establecimiento. Entonces, y eso como una visión compartida de cuál es la educación que se quiere entregar para sus hijos en todo tipo de términos, no solamente quizás porque, no sé, prefieren un colegio bilingüe, sino otro será porque tiene ciertas características, los valores que le entrega el colegio, en fin, hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso también puede ir generando ciertas cosas. No necesariamente es algo que le va a afectar al niño en cuanto a su aprendizaje, pero sin duda son cosas que creo que tenemos que atender y estar analizando bastante bien. Y entendiendo que ese margen siempre va a existir. Perdón. No, que yo quería hacer ahí en el fondo, a ver, es importante considerar que dado que hay más postulantes que cupos, siempre va a quedar un grupo que no va a quedar. La pregunta que hay detrás y lo que trata de hacer el SAE es decir, bueno, ¿cómo distribuyo esto? Lo distribuyo y de hecho tiene variables que son que ya están definidas, que tienen que ver con, por ejemplo, si los niños que tienen hermanos en el colegio tienen prioridad. Los niños que tienen papá, mamá, un adulto responsable trabajando en el colegio también tienen prioridad. Los niños que han estado en ese colegio y, por ejemplo, se fueron a otra ciudad y después vuelven a ese colegio también tienen prioridad. La pregunta es, cuando yo luego de todas estas tres indicadores de prioridad, luego tengo un grupo grande de niños que es mayor que el número de cupos que tengo, ¿cómo distribuyo eso? Y lo que nosotros desde Educación 2020 creemos es que eso es importante que no se haga de alguna manera en base a características de los niños, sino que se haga de la forma más democrática posible. Porque cuando uno lo hace en base a características de los niños, de alguna manera está... Por ejemplo, el rendimiento académico. El rendimiento académico, o el comportamiento, o la asistencia, o, no sé, el compromiso que han demostrado los papás para apoyar su aprendizaje. Tú de alguna manera estás transfiriéndole a los niños y a las niñas el costo de algo que no necesariamente tiene que ver con ellos, ¿me entiendes? Y nosotros, si Chile
como es el caso, ha confirmado la Declaración de los Derechos de los Niños, donde se señala que la educación es uno de los derechos fundamentales de todos los niños, nosotros planteamos que la educación es un derecho sin importar lo que los niños hayan hecho previamente. ¿Me entiende o no? Hayan hecho, o sea, cómo se hayan portado, las notas que se hayan sacado, la responsabilidad que hayan demostrado. Un niño que le ha ido mal, de alguna manera, incluso debería tener prioridad en un mejor colegio, porque un niño que le ha ido mal es porque los adultos, nuevamente la misma reflexión, en los adultos que estamos a cargo, le hemos fallado a ese niño. Entonces uno quisiera que ese niño tenga más posibilidades. Un niño que, por ejemplo, que cree que él no puede aprender. ¿Quién le ha enseñado eso al niño? Los niños no nacen con eso. Somos los adultos los que de alguna manera le hemos transmitido eso. Entonces, un niño que tiene eso, nosotros creemos que en el fondo debería tener más derecho todavía a una mejor educación, por decirlo así. Y por lo tanto nos parece que es muy importante que esa distribución de cupos que son escasos sea del modo más democrático posible. Eso es lo que hay en la base, porque bueno, nosotros teníamos una campaña que era la educación no es premio, porque nosotros creemos que la educación no puede, el derecho a la educación no puede estar sujeto a lo que yo hago o no hago para ganarme ese derecho. Ahora, para ir finalizando, después de esa distribución final que se haga de la forma que se haga, en definitiva, ¿qué se hace con el niño que quedó en un establecimiento en el que sus padres no querían? ¿Qué hacemos con él? Porque es un margen que va a estar siempre. Sí, claro. ¿Qué hacemos con ese niño? Sí. Ojo que eso va a estar siempre, ¿eh? En el sistema anterior también estaba, lo que pasa es que no teníamos la información. Claro, ahora hay forma de distribuirlo. Ahora podemos, claro, ahora es muy difícil, o sea, no lo podíamos comparar. Entonces siempre va a estar. Por eso es súper importante la reflexión respecto a que en todas las escuelas haya buenos profesores, buenos equipos directivos. Nosotros quisiéramos avanzar fuertemente a que los equipos directivos puedan ayudar en que en todas las escuelas se pueda aprender. Más que estar viendo cómo nos distribuimos los pocos cupos en lugares que son más deseados, por decirlo así. Magdalena, ¿qué hacemos con esos niños? O sea, son dos cosas. Hay que buscar las fórmulas para que efectivamente vayamos mejorando el mecanismo de manera que ojalá no ocurra ese tipo de situaciones. O sea, pero va a ocurrir siempre, por eso la duda es que... Puede que ocurra siempre. Yo creo que ahí hay un tema, o sea, bueno, va a ocurrir siempre, si es que es así. Hay un tema quizás que uno busca que el padre ojalá ponga la mayor cantidad de preferencias, cosa que al menos sea un colegio que de alguna manera le parece conforme a su posibilidad, a lo que él quiere, en fin. Entonces, hay mecanismos que uno podría ir minimizando eso. Lo que a mí sí me parece que yo creo que es necesario también ponerlo sobre la mesa es que el hecho de que un colegio mejore su calidad, porque eso sí es posible, no significa que todos los padres van a querer esa misma calidad. O sea, la calidad no significa que todos los colegios tengan que ser iguales. La calidad tiene ciertos criterios, tiene ciertas características, por supuesto, que pueden ser comunes, cuál es la motivación de los profesores, lo que enseñan, o sea, en fin, el trabajo de los directivos, pero también tiene otras características la escuela. Yo creo que eso también es importante entenderlo. O sea, la escuela es una comunidad que es muy particular por la enseñanza misma que significa, por el compromiso que requiere por parte de la familia, por parte de los niños, por parte también de los profesores. Y es una comunidad formativa para ellos. Es una comunidad formativa. Entonces también ahí hay que tener presente que no se trata solo, o sea, el hecho de mejorar la calidad de los colegios sin duda es muy relevante, pero tampoco va a terminar el problema entonces que a los padres les va a dar lo mismo que colegio escoger. Puede que disminuya eso, pero las diferencias de los colegios sí son importantes en ese sentido. Por algo es que existe un proyecto educativo, si no, saquémoslo de la ecuación de alguna manera. Pero en ese sentido es relevante. Y ahí yo sí tengo una diferencia un poco con lo que dice Alejandra, que yo, no siempre que uno escoja según la familia, creo yo, es que uno está traspasando cierto estigma hacia esos niños. Por ejemplo, está la posibilidad de colegios que su vocación o su misión está en atender a aquellas familias que son más vulnerables y se dedican a ello. Entonces, ¿por qué no poder el colegio escoger y seleccionar a aquellas familias que son más vulnerables para poder entregarles aquella educación que ellos creen más pertinente, con una dedicación muy importante también, el trabajo de la familia, el propio colegio? Entonces, hay ciertas cosas que uno puede decir, bueno, es posible. Matizar este sistema, claro, con algo de selección también. O sea, yo creo que es necesario flexibilizarlo. El sistema es muy estricto en ciertas cosas y también tiene estas consideraciones de creer que todo puede ser un estigma o no. Entonces yo creo que es necesario cierta flexibilización dentro del sistema que no necesariamente entonces va a significar una discriminación arbitraria hacia ese niño o hacia esa familia. Es importante ahí que, bueno, hubo un proyecto de ley que se intentó hacer y que fue rechazada la idea de legislar. Hay otro proyecto de ley que efectivamente tiene algunas de esas como potenciales cambios. Yo creo que aquí siempre es importante conversar y precisar, o sea, analizar desde una perspectiva, que es qué tipo de sociedad queremos hacer y desde qué tipo de sociedad queremos construir
qué decisiones tomamos respecto al sistema educacional. A nosotros lo que nos pasa es que, claro, entendiendo el punto respecto a ciertas como, en el fondo, como preferencia o proyecto educativo, a nosotros lo que nos preocupa es el riesgo de producir como ciertos como establecimientos educacionales que son muy como cerrados a un tipo nomás de mirada. Y creemos que siempre es importante que vayamos haciendo una sociedad cada vez más inclusiva. Ahora, eso es algo que hay un proyecto de ley que está para ser discutido y que cuando llegue el minuto será importante poder discutirlo. Para nosotros lo importante, o sea, lo fundamental es que no se renuncie a los principios que inspiran este nuevo sistema de admisión escolar, que es un sistema más inclusivo, más equitativo y en el fondo, de alguna manera, que ayude a una sociedad más inclusiva, efectivamente. Bien. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Magdalena Vergara, también directora ejecutiva de Acción Educar, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública. Muchas gracias a ustedes. Bien, vamos a recordar la pregunta que tenemos en nuestra página de Facebook. ¿Crees que las manifestaciones afectarán las cifras económicas de los próximos meses? Tenemos algunos resultados parciales. Sí, 73%. No, se inclina un 27%. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo creo que sin duda que sí va a afectar la situación económica y el crecimiento del país. O sea, uno ya lo está viendo. Alejandra. Yo creo que me voy por la mayoría también, o sea, la sociedad es interrelacionada, es difícil pensar que no lo va a impactar. Bien, es parte de lo que está ocurriendo también aquí en nuestro país. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato aquí en Vía Pública. Ya estamos de vuelta en esta nueva edición de Vía Pública y nos acompaña en estos momentos el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Senador, muchas gracias por acompañarnos durante esta noche. Quería comenzar esta conversación, senador, consultándole sobre estas dos carabineras que resultaron lesionadas tras sufrir la agresión de una bomba Molotov. Hay una cuestión que se realiza a la ciudadanía, un cuestionamiento que se realiza respecto a al cómo reacciona el gobierno cuando hay uniformados lesionados, pero también, por otro lado, cómo ha reaccionado respecto a cuando hay civiles lesionados, hay civiles fallecidos también. ¿Qué le parece este contraste que se evidencia en esta situación? Buenas noches. Primero, agradecer la invitación. Yo creo que es muy lamentable las imágenes que hemos visto. Yo justo hoy día a la tarde estaba en sesión de Derechos Humanos. Tuvimos una larga sesión desde las 3 de la tarde hasta las 8, escuchando testimonios, múltiples testimonios que son también horrorosos. Y en ese contexto, un poquito después, me llegan las imágenes y la verdad es que son muy impactantes y desde ya condeno esos actos de violencia, solidarizo también con esas carabineras que en el fondo son víctimas también de violencia. Yo creo que acá estamos en una espiral muy compleja de distintas violencias, ¿no? Una violencia por un lado del Estado, donde hay graves vulneraciones a los derechos humanos, eso lo ha reconocido el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Colegio Médico, 150 personas o más que han perdido la vista, por ejemplo, pero también hay carabineros heridos, carabineras heridas, y hoy día vimos que dos carabineras que estaban en el fondo resguardando el orden público en un escenario de manifestaciones y reciben estas bombas Molotov. Yo creo que es absolutamente condenable. Nosotros, desde mi partido, desde mi sector político, reivindicamos la protesta social, pero la protesta social pacífica. Reivindicamos el protestar en la calle a rostro descubierto, el marchar pacíficamente, creativamente, de manera alegre, el persistir en las demandas cuando no son escuchadas. Venimos de los movimientos sociales, pero condenamos absolutamente esos actos de violencia. Yo creo que en nada ayudan al movimiento y además generan nuevas víctimas. En el fondo, yo creo que acá vamos a tener un largo trecho, un largo camino que recorrer en términos de reparación a víctimas, en términos de derechos humanos, por un lado, de verdad, de justicia, que no haya impunidad a los responsables de la violación de los derechos humanos, pero también reparación a víctimas de violencia en general. Hemos visto personas del mundo del comercio, por ejemplo, ¿no? Que han visto saqueados sus negocios, personas que viven de aquello, que están en la quiebra prácticamente y van a tener que recibir ayuda del Estado. Personas que han perdido la vista, la salud, funcionarios de las policías también, que en el fondo han recibido y están heridos. O sea, vamos a tener que ponernos de acuerdo en políticas de reparación integral, ¿no?
Pero obviamente acá hay que enfrentar una crisis que es más profunda, una crisis social más profunda, que no se va a resolver a punta de violencia de ningún lado, ¿no? Ni de personas que salen a la calle a ejercer violencia contra la policía o contra la propiedad pública o privada, pero tampoco la policía o las Fuerzas Armadas tampoco van a resolver una crisis social y política que es mucho más profunda. Claro, senador, quería volver igual, de todas formas, a la pregunta inicial sobre este contraste que la ciudadanía evidencia y que cuestiona también respecto a la reacción que ha tenido el gobierno respecto a cómo aborda los casos de lesiones a uniformados y, por otro lado, cómo reacciona frente a las lesiones a civiles o muertes, en definitiva, de civiles. Sí, yo he visto distintas reacciones, porque, por ejemplo, vi al ministro Blumel hoy día en la Comisión de Derechos Humanos dando cuenta, diciendo que ellos no van a avalar ningún tipo de violación a los derechos humanos, por ejemplo, cometidas por ni fuerzas policiales ni fuerzas armadas. Pero, por otro lado, claro, he visto críticas, sobre todo en redes sociales, a la ministra Pla, que ha guardado silencio en estos 18 días prácticamente de manifestaciones donde han habido múltiples casos de mujeres violentadas, abusadas sexualmente, detenidas, golpeadas, ¿no? Y ella había guardado silencio y claro, ahora sale que está muy bien que solidarice, ¿no? Porque son dos carabineras que merecen todo el respaldo, toda la solidaridad de los ministros, los parlamentarios, del mundo público, pero también los civiles, ¿no? O sea, uno esperaría ecuanimidad en ese sentido de parte de un gobierno que dice estar comprometido con los derechos humanos. Y en eso uno ha visto distintas vocerías, digamos, ¿no? Distintas, yo creo que no hay un criterio uniforme en el gobierno en ese sentido. Yo creo que el gobierno también está sobrepasado por este escenario de crisis, lo hemos visto también muy paralizado, haciendo anuncios ambiguos, convocando espacios de diálogo pero poco vinculantes, poco resolutivos también, ¿no? Y en ese sentido yo lamento que hayan criterios distintos en el fondo. Ahora, respecto a estas convocatorias que ha realizado el gobierno para mesas de diálogo con todos los partidos, hay partidos que se han restado en ciertas ocasiones. ¿Qué falta ahí por parte del gobierno? Entiendo que Revolución Democrática no se ha restado, pero de todas formas, ¿qué falta para convocar quizás a mayor espectro político a conversar, en definitiva, para una solución a la crisis que está atravesando nuestro país? A ver, nosotros hemos dicho, nos restamos primero de un almuerzo que convocó el presidente Piñera en un contexto donde estaban los militares en la calle, donde estaban violando los derechos humanos y eso sigue ocurriendo de alguna manera, pero estábamos en estado de emergencia y no fuimos a ese almuerzo, además que también desconfiábamos de simplemente la foto, ¿no? La foto de un almuerzo que es poco resolutivo. Fuimos después a una reunión con el ministro Blumel, ¿no? Y fuimos a manifestar nuestra agenda, nuestros puntos, el tema de derechos humanos, ya sin los militares en la calle, sin estado de excepción. Nosotros lo que hemos dicho es que el diálogo político y social hay que abrirlo no solo con los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos o incluso los que tenemos representación parlamentaria en el fondo, sino que el diálogo tiene que ser mucho más amplio. Tiene que incluir actores sociales, tiene que incluir alcaldes, tiene que incluir organizaciones sociales de la sociedad civil, movimientos sociales, plataformas como la Mesa de Unidad Social, donde hay múltiples actores que han venido reivindicando movimientos sociales y ambientales, derechos, hace mucho tiempo. Yo creo que ese diálogo tiene que abrirse y un canal institucional, un nuevo pacto, hemos dicho nosotros, abrirse a un escenario de un plebiscito, ¿no? Que convoque a la ciudadanía, que sea el pueblo soberano el que decida si quiere o no quiere una nueva constitución y qué mecanismo. Yo creo que hay que generar las condiciones para ese diálogo y no simplemente un acuerdo cupular por arriba, digamos, ¿no? Donde también está la clásica estrategia de dividir a la oposición, ¿no? Que vayan algunos, que no vayan otros, negociar con unos, no con otros. Yo creo que acá tenemos que salir de la pelea chica, en el fondo, de tratar de ganar rédito de corto plazo en esto. Yo creo que acá nadie está ganando, nadie ha ganado nada, hay puro costo, ¿no? Llevamos 23 muertos, mil y tantas personas heridas, más de 4.000 personas detenidas, violación a los derechos humanos, carabineros heridos, saqueo, o sea, hay puro costo en este momento. Y movilizaciones que siguen ascendiendo, ¿no? en intensidad y también en episodios de violencia. Por lo tanto, yo creo que acá se requiere un acuerdo político y social amplio, pero sí un nuevo contrato social, ¿no?
Algunos dicen que no existe un pacto. Yo digo, acá hay un pacto que ya es obsoleto, el pacto de la transición ya se rompió, ya está superado y se necesita un nuevo pacto social. Pero ese nuevo pacto social tiene que ser democrático, tiene que ser institucional. A nosotros nos gusta la Asamblea Constituyente como mecanismo, no es un objetivo en sí mismo, es un mecanismo que otros países modernos que nos gusta compararnos también lo han desarrollado en Europa y en América Latina. Por lo tanto, el llamado que le hago al gobierno del presidente Piñera es que en lo que le queda de periodo de gobierno, que son 2 años, ¿no? Le quedan 2 años, convoque a un diálogo pero efectivo, no más cambios cosméticos, no más de lo mismo, no anuncios con letra chica, digamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se ve la voluntad del gobierno respecto a la intención de cambiar la Constitución, ya no reformarla, sino que en definitiva cambiarla, que es lo que está pidiendo la ciudadanía en las calles, una demanda que ha ido creciendo poco a poco? ¿Cómo se ve la voluntad del gobierno en este sentido, en el sentido de cambiar en definitiva la Constitución? Yo del gobierno y de la moneda particularmente, del presidente y de su comité político, no he visto señales muy claras. Sí, de sectores de Chile Vamos he visto apertura, Renovación Nacional, senadores como el senador Sandón, el senador Chaguán, los he escuchado decir que se abren a una nueva constitución, se abren a un plebiscito incluso, ¿no? Se están tramitando proyectos de ley. Se avanzó en la Cámara de Diputados este lunes. Exactamente, se avanzó la idea de legislar en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Nosotros, senadores de oposición, presentamos la semana pasada un proyecto de ley para viabilizar un mecanismo de plebiscito donde exista en un plebiscito, por un lado, la pregunta, convocar a la ciudadanía, ¿quiere o no quiere cambiar la Constitución? ¿Sí o no? Y al mismo tiempo, en el mismo plebiscito, otra papeleta, ¿qué mecanismo? Nosotros proponemos 2 mecanismos, Asamblea Constituyente o una Convención Constituyente, que es una combinación de parlamentarios y ciudadanos que se eligen especialmente para redactar la Constitución. Ambos mecanismos tienen que terminar también con un plebiscito de cierre, es decir, una vez que se redacta la Constitución y se establecen plazos, que puede ser perfectamente 1 año, 10 meses, para redactar la Constitución, se plebiscita, o sea, plebiscito de entrada y plebiscito de salida, digamos, ¿no? Y ese proyecto de ley se presentó la semana pasada y también espero que se avance con mucha celeridad en la Comisión de Constitución del Senado. O sea, necesitan 3/5, necesitaríamos unos pocos votos de la derecha para aprobarlo. ¿Y hay voluntad política en el oficialismo en ese sentido? Yo he visto apertura de algunos parlamentarios de Chile Vamos, particularmente Renovación Nacional. Me llama la atención que Bópoli, que representa una derecha más liberal, moderna, renovada, la he visto ambigua en esto. Y la UDI, mi percepción, me puedo equivocar y ojalá me encuentre con sorpresas, pero la UDI la he visto más atrincherada. Será porque tal vez ellos sienten más propia la Constitución impuesta en dictadura por su ideólogo, digamos, que fue Jaime Guzmán, ¿no? Esa es mi interpretación, la veo más atrincherada en esto. Y la moneda la he visto ambigua, en vez de abrirse a ese diálogo, de decir, oye, al presidente Piñera le quedan 2 años de gobierno. Perfectamente, en ese periodo de tiempo otros países han elaborado una nueva constitución. Obviamente abriendo un diálogo, deliberación, cabildos, se están autoconvocando cabildos en todo el país. Los alcaldes pueden ayudar muchísimo en eso, los concejales pueden ayudar, las fuerzas políticas, sociales, organizaciones de la sociedad civil. Yo conversaba hace una semana con Benito Baranda, con Leo Moreno de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Es gente que está disponible a colaborar también en facilitar ese diálogo territorial. Muchas organizaciones de la sociedad civil están en eso, alcaldes de distintos colores políticos están también empeñados en lo mismo. Acá falta voluntad política del Ejecutivo. Es el presidente Piñera el que puede convocar al pueblo soberano a construir este nuevo pacto, que yo creo que es la única manera de resolver esto democráticamente, en buena lid, digamos, ¿no? La violencia finalmente no va a conducir a nada bueno. Ahora, senador, hay que considerar también en las calles, en las manifestaciones, hay mucha gente que tiene evidencia, un descontento muy grande respecto a la clase política, al sistema en general. ¿Qué se hace para conquistarlos a ellos, para convencerlos a ellos de que esta es la forma porque hay un descontento, digo, que es transversal respecto a la política en general, a la clase política en general? ¿Hay quizás algún tipo de mea culpa al respecto? Absolutamente, es que yo creo que en Chile venimos saliendo y hay una crisis de representación muy profunda y yo creo que de desconfianza muy profunda también en múltiples instituciones, entre ellas la clase política. La corrupción ciertamente
que hemos visto, la corrupción, el mundo empresarial, el mundo político, las iglesias, las Fuerzas Armadas, carabineros también, los casos de corrupción, el fútbol, ¿no? O sea, venimos saliendo o venimos en el fondo presenciando un ciclo de corrupción que yo creo que a la gente la tiene hastiada y que de alguna manera también ha generado un caldo de cultivo para un estallido social como el que estamos viendo ahora, además de otros elementos estructurales como el costo de la vida, los bajos salarios, el endeudamiento y lo que fue de alguna manera el gatillante que fue este aumento de tarifa en el transporte, ¿no? Eso como modelo explicativo, pero yo creo que por lo mismo yo creo que sería un error hoy día pretender que el Parlamento, el Congreso, tan desprestigiado, la clase política parlamentaria, donde todas las fuerzas políticas estamos ahí desde la UDI al Frente Amplio, nos arroguemos en el fondo la capacidad o que digamos, bueno, que solo nosotros redactemos la nueva Constitución. Yo creo que eso sería un error profundo, porque hay una distancia brutal entre política y sociedad. Hay una crisis de representación, ¿no? Por lo tanto, esto se requiere, por eso el mecanismo de la Asamblea Constituyente, donde se eligen delegados, y ojo, de distintos colores políticos. Acá pueden haber delegados que se sientan representados por la derecha, por el centro, por la izquierda, de distintos colores, sean los convocados, ciudadanos y ciudadanas, para redactar una nueva Constitución. Y con debate y profundo debate democrático y de deliberación. Ese mecanismo es la Asamblea Constituyente, es un mecanismo institucional, participativo, democrático. Y finalmente el pueblo es el que decide mediante un plebiscito, ¿no? Pero en el fondo dotar o sea, acá el Parlamento va a tener que hacer un trabajo, en el fondo, de dar señales, de recuperar esa confianza. ¿Y cómo se llega al ciudadano que en definitiva no quiere nada con la clase política, al ciudadano que no cree que esto vaya a tener un buen desarrollo? ¿Cómo se llega a esa persona que no cree en esto? Lo que pasa es que yo creo si efectivamente se hace un trabajo de nueva constitución, de deliberación territorial, de proceso constituyente a nivel de los territorios, donde la gente lo está haciendo por sí misma, y se da cuenta que la manera de cambiar y de cambiar los problemas en el fondo que le afectan, pensiones, salud, educación, agua, medio ambiente, transporte, etcétera, sus condiciones de vida, pasan por la política y la política vuelve a tener sentido, ¿no? Cambia el escenario y donde además la ciudadanía, un ciudadano o ciudadana de a pie, entra al espacio político a participar, se renueva la política, ¿no? No solo en caras jóvenes o nuevos rostros, sino que también en representación de mundos culturales, ¿no? Las mujeres están subrepresentadas, son la mitad de la sociedad y están subrepresentadas en el Parlamento. Los pueblos indígenas no están representados en el Parlamento. Los sectores sociales, las distintas clases sociales no están representadas en el Parlamento. Entonces, en la medida que la política deje de ser un club de amigos de la élite, en el fondo, y se autorrepresenta a sí misma, o juegue a defender los intereses de los mismos de siempre, y en la medida que la gente se va dando cuenta que la política sí puede hacer cambios de fondo, no cosméticos, que sí podemos tocar los intereses de la AFP y construir un nuevo sistema de seguridad social, o recuperar la salud pública, o la educación pública. Bueno, demandas que se vienen arrastrando y acumulando en Chile hace mucho tiempo. En la medida en que la política sirva para aquello, ¿no? Y se dé esa dinámica política democrática, bueno, la gente va a volver a confiar y va a volver a participar, va a volver a votar, porque su voto va a tener sentido, ¿no? Y por eso es que nosotros decimos, acá hay que construir un pacto social para el siglo XXI, ¿no? El que heredamos de la dictadura, el que estamos heredando del pacto de la transición de los 90, ya no da más. Es una camisa de fuerza que ya no nos sirve. Necesitamos un nuevo pacto, pero donde todos se sientan representados. Y ahí la política va a tener sentido, ¿no? Yo creo que hoy día hay alcaldes, en el fondo, que representan esa nueva también política, la gente, ¿no? A nivel municipal, pero a pesar de eso igual sigue votando poca gente en elecciones municipales. Yo creo que ese es otro debate pendiente en Chile, el voto voluntario o el voto obligatorio. Regresar al voto obligatorio, que es una idea que también ha surgido en estas últimas semanas. Absolutamente. Yo soy un convencido que el voto debiera ser obligatorio, no por una cuestión de oportunismo, sino por una cuestión de que es un deber cívico, ¿no? Así como pedimos derechos y exigimos derechos, queremos garantizar derechos sociales, también es un deber cívico participar de esa sociedad de la que eres parte, digamos, opinar, votar, tener información y tener opinión, ¿no? Entonces, yo creo que son muchas las cosas que tienen que ir cambiando. Hay algunas cuestiones simbólicas, por ejemplo, nosotros planteamos reducir la dieta parlamentaria,
que tenga alguna relación con el salario mínimo. En Chile es mucha la relación, 40 veces, decimos, bueno, a 20 veces, a la mitad. Son gestos simbólicos, esto no va a cambiar la realidad social de la gente, pero sí es un gesto de decir, bueno, no queremos más privilegios, ¿no? Bajémonos los altos sueldos del aparato del Estado completo. Nosotros planteamos en el Parlamento qué es lo que podemos hacer como atribución parlamentaria, pero le pedimos al presidente que pueda convocar a una rebaja general de salarios en el sector público, digamos, Poder Judicial también, ojo. Y ahora hablando de estas reformas un poco más estructurales, ¿qué plazos sienten ustedes que son prudentes para responder a la ciudadanía en estas reformas que son ya mayores? No solo la parte cosmética que nos mencionaba usted, sino que algo más estructural. A ver, yo creo que el debate, yo diría dos grandes debates estructurales hoy día muy urgentes de abordar, pensiones y tributario, ¿no? Es decir, sistema de pensiones tenemos que mejorar hoy, no en 40 años más como era el proyecto original del presidente Piñera, sino que hoy mejorar las pensiones. Y eso implica, bueno, gasto público, aumentar el gasto público, pero también hacer, y eso es lo que yo espero que podamos conversar sobre un nuevo sistema de seguridad social, que implique con la misma plata, con los mismos recursos que hoy se manejan en el sistema, que no son pocos, pueda haber una distribución distinta para pagar pensiones decentes a la gente hoy. Y eso hay que hacerlo en un plazo muy de corto plazo. La pensión básica solidaria se puede aprobar muy rápidamente, uno puede separar el proyecto y aprobarla muy rápidamente, cosa que los recursos están disponibles en enero, ¿no? Eso perfectamente. Pero la otra discusión más estructural, que es el aporte de los empleadores. Chile es de los pocos países en el mundo donde los empleadores no aportan, ¿no? A la cotización, en el fondo, el 4%, el 5% que se ha discutido, bueno, ¿a dónde va? ¿Quién va a administrar eso? ¿Van a ser las AFP? Yo creo que eso sería un error, dispararse a los pies, digamos. Tiene que ser una entidad pública, ¿no? Sin fines de lucro, con otras lógicas de participación también y de gestión, que vaya con solidaridad para pagar pensiones, insisto, no en 40 años, sino que hoy. Bueno, esa discusión es estructural, ¿no? Y considerando eso, todo eso que usted nos menciona, ¿siente usted que eso se pueda dar en un plazo corto, considerando que hay que llegar a acuerdos en todas esas materias que son de todas formas delicadas? Bueno, yo creo que la pensión básica solidaria, eso puede ser en un plazo muy corto, yo diría un mes de tramitación, se puede perfectamente separar el proyecto y aprobar rápido durante el mes de noviembre para que esté disponible en enero del próximo año esos recursos. La otra discusión que tiene que ver con sistema de seguridad social, algunos plantean cómo transitamos de un sistema de capitalización individual a un sistema mixto, pero mixto de verdad, con los principios de seguridad social. Eso puede requerir algunos meses más, qué sé yo, 5 meses, poner un plazo acotado, ¿no? 6 meses de discusión en ambas cámaras en el fondo, ¿no? Pero llegar a un acuerdo de ir transitándose un nuevo sistema de seguridad social. Nosotros del Frente Amplio tenemos propuestas, y el Partido Socialista también tiene sus propuestas, he escuchado senadores de Renovación Nacional que también tienen las suyas. Yo creo que hay técnicos, hay comisiones que se han hecho en Chile hace mucho tiempo. Yo creo que esa discusión hay que acotarla y decir, bueno, transitemos hacia un sistema de seguridad social. Y eso puede demorar algunos meses más, ¿no? Separar los proyectos. Y la otra discusión es tributaria. ¿Quién paga la cuenta? Yo he escuchado a grandes empresarios y tengo información justamente a través de gente de organizaciones solidarias que me dicen que han conversado con grandes empresarios de nuestro país que están dispuestos hoy día a que les suban los impuestos al patrimonio, el impuesto a las utilidades de las empresas, no el impuesto global complementario del 35 al 40, que eso, ojo, lo pagan los gerentes, no los dueños de las empresas, los gerentes, y que sabemos que hay mecanismos de elusión tributaria, estas sociedades de inversión, ¿no? Que hay forados ahí que se generan. Si queremos recaudar más en serio, queremos tocar los intereses del 1% más rico, que concentra el 30% de la riqueza en nuestro país, tenemos que entrar al debate tributario en serio. Desechar la reintegración tributaria, yo creo que eso sí o sí, esa en el contexto de hoy es una mala idea en el fondo, pero tenemos que avanzar en justicia tributaria. Y eso también en un plazo, porque vamos a necesitar recaudar para pagar la cuenta, en el fondo, ¿no? Lo que decía Andrónico Luksic por ahí en algún Twitter, ¿quién paga la cuenta? ¿No? Yo creo que los grandes empresarios en Chile tenemos que tocar sus intereses, ellos tienen que contribuir a la paz social. ¿Y se prevé voluntad política para llegar a un acuerdo que permita mayor justicia tributaria?
Bueno, yo he escuchado de parte de grandes empresarios que sí estarían disponibles. He escuchado sectores políticos de derecha que también estarían disponibles. Falta la voluntad del Ejecutivo, porque en materia... Es la voluntad que importa en definitiva, porque... Absolutamente. En los dos temas que mencioné, seguridad social, pensiones y reforma tributaria, es iniciativa exclusiva del presidente de la República. Exclusiva. Ahí, las ideas de los parlamentarios pueden ser, uno las puede poner sobre la mesa, pero la atribución exclusiva es del presidente de la República. Por lo tanto, acá se necesita y bueno, hizo cambio de gabinete, hay nuevo ministro de Hacienda, esperemos que nueva ministra del Trabajo también, ¿no? Pero yo creo que acá no se necesitan solo cambios de rostro, o sea, se necesitan cambios de ideas en el fondo, ¿no? Y en ese sentido el programa del presidente Piñera, en mi opinión, era un programa que profundizaba el neoliberalismo, y yo creo que lo que está pidiendo la gente no lo dice de esta manera, pero lo que está pidiendo la gente es una salida del neoliberalismo, o sea, este modelo extremo de capitalismo neoliberal que tiene Chile. El eslogan, no son 30 pesos, son 30 años. Y yo diría son 40 años, digamos, ¿no? Desde las reformas neoliberales de los años 80. La constitución de los años 80, o sea, va a cumplir el próximo año 40 años, ¿no? Son 40 años de neoliberalismo muy extremo, que tienen a la gente con un nivel de malestar y de mal vivir, en el fondo, muy agudo, ¿no? Entonces, si no nos hacemos cargo de esas ideas, la verdad es que la crisis va a seguir. Para ir finalizando, senador, bien breve, ¿hay algún encuentro que esté programado o que esté planificándose para, algún encuentro que se esté planificando entre el gobierno y los parlamentarios, los distintos partidos políticos más bien? A ver, mañana hay un encuentro que yo espero sea importante, fue propiciado por el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, y vicepresidente, senador Durresti. Nos convocaron a todos los senadores de oposición con ¿Solo de oposición? Solo de oposición con el ministro Blumel, entendiendo que los senadores oficialistas en el fondo tienen línea directa y permanente con ellos. De hecho, el presidente Piñera a ellos los convocó primero, ¿no? Han tenido encuentros con los partidos de Chile Vamos, y es obvio, ellos son gobierno en el fondo, ¿no? Pero mañana hay una reunión que va a durar un par de horas en el Senado, en Valparaíso, a eso de las 1 de la tarde, y estamos convocados a una reunión agenda abierta, donde vamos a estar todos los senadores de oposición, todas las bancadas, a tener un tiempo de expresarle propuestas, ideas, buscar puntos de salida en el fondo, pero de salida de fondo, ¿no? Que no sean, insisto, yo creo que acá hay que construir una agenda social de corto plazo, poner plazos en aquello, pero al mismo tiempo pensar la agenda política, de salida política, ¿no? Yo creo que se pueden ambas. Y al presidente Piñera le quedan, insisto, 2 años de gobierno, por lo tanto la agenda social puede ser muy de corto plazo, priorizar, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente, temas tributarios, pensiones, está el tema de los medicamentos, está el tema de la salud, del transporte, bueno, priorizar, pero al mismo tiempo la salida política, nueva constitución, nuevo pacto social, plebiscito, y eso requiere una conversación más larga. Y que esa conversación ojalá la vaya abriendo. O sea, nosotros somos senadores de oposición, somos 24 senadores de oposición, de distintos partidos, etcétera, independientes. Pero el llamado al gobierno es que también se abra a conversar con las organizaciones sociales. Bien, Juan Ignacio de la Torre, senador de Revolución Democrática, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública en Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. Momento de hacer una pausa en esta edición de Vía Pública. Volvemos de inmediato aquí en Canal 24 Horas. Ya estamos de regreso en este Vía Pública de día lunes y vamos a revisar de inmediato qué es lo que nos trae la respuesta de la pregunta que les hacíamos al principio de este Vía Pública. ¿Crees que las manifestaciones afectarán las cifras económicas de los próximos meses? Por la respuesta sí se inclinó un 74% de los encuestados. Por el no se inclinó un 26%. Ahí también en línea con lo que decía el Banco Central durante la jornada. También tenemos información respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Información política. Nos acompañó en esta jornada el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio de la Torre. La Comisión del Senado aprueba el proyecto que limita la reelección de autoridades. Importantes reformas políticas que se están discutiendo en
el Parlamento, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja también. Vamos a revisar cómo va a estar la temperatura en las próximas jornadas, en la jornada ya de este día martes. Temperatura actual, región metropolitana, están cielos nublados, temperatura de 12,4 grados. Cómo va a estar mañana y pasado mañana lo revisamos a continuación. Este martes va a estar parcial, ojo, porque sube la temperatura a 28 grados y el miércoles ya cielos totalmente despejados con una máxima de 31 grados. Hay que desabrigarse mañana y pasado mañana. Nos vamos también a regiones. Juan Fernández, parcial va a estar mañana, cielos parciales con una máxima de 17 grados, y en Arica, en el extremo norte de nuestro país, cielos despejados y una máxima de 21 grados. Y nos vamos, estamos escuchando ya de fondo, suena Coldplay con The Scientist, una de sus canciones más emblemáticas que precisamente un día como hoy, hace 17 años, salió al mercado. Una composición que, según contó el propio vocalista del grupo, Chris Martin, surgió casi por casualidad, luego de que intentara tocar en un viejo y desafinado piano un tema de George Harrison. Isn't It a Pity? The Scientist de Coldplay, una de las canciones más importantes de esta